Ahora sí, contame, ¿qué te pareció la obra? Esto es Cenita Pofunción, conducido por Irina Petrisac, el podcast sobre teatro de Euforia Producciones. El cuerpo es la cepa identitaria del hombre, el lugar y el tiempo donde el mundo se hace carne a través de un rostro singular. Es el eje de su relación con el mundo. A través de él, el hombre se apropia de la sustancia de la vida y la traduce para otros mediante los sistemas simbólicos que comparte con los miembros de su comunidad. Le Breton, antropólogo y sociólogo de Estrasburgo. Hoy vamos a charlar sobre el lenguaje del movimiento. ¿Cómo se le pone el cuerpo al teatro? ¿Cómo se prepara un actor para transmitir desde la corporalidad? Para esto, permítanme presentarles a nuestra comensal de esta noche, a alguien que nos va a guiar en este tema. Ella es docente con orientación de danza contemporánea, actriz, directora y bailarina, fotógrafa y gestora en marketing digital. La señorita Milagros Müller. Buenas noches, Milu, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Ansiosa y nada, nerviosa, pero contenta de estar acá. Gracias por la invitación. Un placer. Aparte me encanta tenerte acá, que nos vengas a visitar. Para arrancar, leí también de Le Breton que él dice que la cultura es un conjunto de símbolos y que justamente el cuerpo es una construcción simbólica. ¿Qué te resuena de todo esto? Primero que todo lo que tiene que ver con la construcción simbólica del cuerpo para mí está directamente relacionado tanto en la danza como en el teatro a la construcción de sentidos, ¿no? La cultura, o sea, cuando él habla de cultura y habla de estas huellas que hacen a la identidad, está hablando de un cuerpo que está suscrito en un contexto. Entonces, cuando yo pienso en el cuerpo del bailarín o el cuerpo del actor o el cuerpo de alguien que está en movimiento, es alguien que trae, tanto a un ensayo como a una obra, como a la construcción de personaje, lo que sea, es alguien que trae algo de sí mismo, de esa cultura, ¿no? De ese contexto, de esas huellas. El artista pone constantemente algo de sí en la escena, en el espacio escénico. Perfecto, y hilando un poco con todo esto que decís, ¿cómo puede hacer el actor para aprovechar todo eso que trae afuera y volcarlo a la hora de interpretar en un personaje? Otra vez, para mí es algo que se trabaja muchísimo, porque generar una, no conciencia, porque no me gusta hablar de conciencia, pero sí me gusta hablar de percepción presente, ¿no? Esa presencialidad de uno del aquí y del ahora, es algo que se trabaja muchísimo, ser consciente del cuerpo. Es algo que se entrena, porque no hay muchas cosas que naturalizamos, como por ejemplo respirar, ¿no? Esto de uno es consciente de la respiración, y ahora seguramente hay gente que se acordó de que respira y le agarró ansiedad, que tiene todo un mecanismo, ¿no? Tiene como todo un proceso, hay toda una fórmula que se hace, que lo naturaliza desde que uno empieza a crecer, ya sea para respirar, ya sea caminar. Entonces, ser consciente del cuerpo de uno es prestarle atención, básicamente. Me parece increíble porque a mí me pasó justamente eso, que en los ejercicios de teatro o incluso cuando he hecho yo misma, sos consciente de la respiración o bueno, consciente del cuerpo y es como, no sé, o sea, respiro. no sé cómo es ser consciente básicamente. Entonces todo un descubrimiento un entrenamiento muy interesante porque es como decís, algo que uno no tiene totalmente naturalizado. Es re difícil concientizarlo y racionalizarlo. Claro, es prestar atención y hacer como un estilo de registro. Claro. A todos esos mecanismos. Porque eso después a vos te sirve como una fórmula para poner en la escena, para traer. Y en ese sentido, cuando uno genera ese registro, empieza a ser consciente, bueno, utilice la palabra consciente, pero empieza a ser consciente de los límites del propio cuerpo, de las partes del cuerpo, qué estados llega al cuerpo, cómo puede mover el cuerpo, si puede rotar, si puede girar, si puede saltar, caminar, cómo camino. Pensar si, obviamente, también aclaro, en la construcción de personaje vos tenés un texto, tenés un contexto, tenés una obra, tenés el ojo del director, el ojo de tus compañeros, no es que entras solo a escena, sino que hay algo que a vos te guía para que vos construyas ese personaje. Pero a través del cuerpo, también tener en cuenta de que el cuerpo muchas veces dice más que la palabra. Es generar esa presencia, ese registro del cuerpo. Es difícil, no todos los actores, no todos los bailarines son conscientes de su propio cuerpo y de lo que puede llegar a ser el cuerpo. También, como en esto del registro, saber que el cuerpo tiene memoria. Mientras te escuchaba, el ejemplo que se me viene, bastante gráfico, pero bueno, es el Jorobado de París, que justamente el mismo personaje ya de entrada te pide que trabajes la corporalidad. Y mi pregunta es justamente cómo se hace
todo lo que nos contás, cómo se condensa a la hora de crear un personaje, por ejemplo, como el Jorobado de París, o otro que no sea tan gráfico, cómo se puede utilizar toda esta información, cómo se puede trabajar. Primero, como partimos de la base de la experiencia singular. Para poder hacer, tenés que hacer. O sea, investigar. Empezar a jugar con el cuerpo. Tomarte un lugar a solas, jugando con la curvatura de la columna. Básicamente, investigando con el cuerpo. Viendo hasta dónde podés ir y hasta dónde no. Siempre, obviamente, desde un lugar de cuidado, no para lastimarse. Para mí tenés que hacer. Después, como dije antes, hay todo un contexto del personaje. Y hay todo un trabajo colectivo al respecto. Entonces, un personaje tan particular como lo es el Jorobado de París, lo más probable es que tenga ayuda de personas como maquilladores, vestuaristas, todo lo que tiene iluminación y sonido. Va a haber una construcción colectiva del personaje y va a haber ayuda al respecto. Ahora, con la construcción de corporalidad, es generar ese registro, es probando. Probar cómo camina, jugar con los pesos, con el pasaje de los pesos, con la planta de los pies, encontrar, delimitar un espacio donde uno se pueda mover, cómo se está moviendo, si de ahí en adelante todo lo que tiene que ver con las emociones, qué le sucede a ese personaje. Preguntarse, para mí es una base y es un estilo de técnica, preguntarse sobre la psicología, el contexto y qué hace que ese personaje camine así, o se encorve así, o se asuste así, hace Claro. a la corporalidad. Claro, un poco esto de buscar el porqué a esa acción. Claro, no, la razón. Pero vuelvo a lo mismo. La base singular es hacer. De hecho, vos sos una persona una actriz que construye de esos personajes, porque cuando hemos trabajado juntas, a mí me quedó eso, que tu personaje partía en esto, desde la corporalidad. Quiero creer que tiene todo que ver con tus profesiones, pero me pareció muy interesante. Dije, claro, es verdad, justamente de nuevo en esto de no ser consciente del cuerpo, que digo, es algo que tendrá que ser básico, sobre todo en cuestiones como el teatro. Y vos nombraste las emociones y lo que te quería preguntar es cómo hace este artista, esta actora, actriz, para mostrar esas emociones a través de la corporalidad. Viste que antes hablaba como de algo del mecanismo, de la mecanización. Uh-huh. A mí particularmente me gusta trabajar con esta diferenciación entre lo que es una sensación y lo que es una emoción. La emoción tiene que ver con el sentimiento inmediato. Eso hago vivo, eso que sucede en el aquí y el ahora, que te aparece. Capaz estás haciendo una comedia y de la nada el texto que estabas diciendo, te dieron ganas de llorar. Habitalo. Mientras que sea un ensayo general o un ensayo, no en la obra, Totalmente, ¿no? sí. Y después tiene que ver existe la sensación. Ese término es ese sentimiento racionalizado. Entonces, hay algo que te sucede en el cuerpo si vos tratás de prestar atención al sentir ese sentimiento, esa emoción, que se genera un mecanismo. Por ejemplo, se me viene el ejemplo del pucherito de Floricienta. Cuando Floricienta quiere llorar o quiere generar un tipo de emoción en todo lo que es la telenovela juvenil de Cris Morena, hace un puchero y empieza a llorar. Eso es un estilo de mecanismo corporal para generar esa emoción. Entonces, esa diferencia entre sensación y emoción. Generar ese registro también en los sentimientos para poder llevarlos a cabo, tratar de desmitificar esta idea de que, por ejemplo, para generar un llanto tenés que ver un video de un perrito en la calle. Hay muchísimas técnicas para generar esa emoción. Hasta ahora tenemos lo que es la conciencia de la corporalidad, las emociones y cómo se le suma la energía a esta preparación. Por energías, hay que hablar específicamente de energías biológicas y energías físicas. O sea, después podemos hablar de las energías simbólicas y todo eso. Pero este mismo registro que venimos hablando también sucede con partes del cuerpo. Ya de por sí la energía cinética que tiene que ver con el cuerpo en movimiento y todo lo que conlleva eso. Y no quiero entrar en esa. Este registro y esta presencia que uno tiene en el hacer hace que uno pueda tener una conciencia de esas energías. No es lo mismo la energía de la cabeza, la energía de la pelvis, la energía del pecho, la energía emocional. Son distintas energías, las energías individuales y las energías con un otro. Entonces, la presencia escénica va a tener sí o sí, por sí misma, una energía. Sí, de hecho, está esto que se dice de tener pisada escénica, ¿no? Supongo que se refiere un poco a lo que vos contás de la presencia escénica. Ya tenemos todas estas herramientas que vos nos venís contando para todo lo que es la preparación, pero me interesa saber cómo, después de todo esto, el actor se lo transmite al espectador. Porque, a ver,
una cosa es que yo lo canalice y todo, pero es difícil transmitírselo al otro como tal. Acá hay algo que me interesaría nombrar. Uno nunca se ve a sí mismo, nunca va a poder ver su propio cuerpo. Porque la visual no es tridimensional, en el caso hacia uno mismo. Sí o sí se va a ver una fotografía, en algo bidimensional. Entonces, en este caso, con lo que tiene que ver con transmitir un mensaje o una energía o la construcción, todas estas herramientas de las que hablamos sobre la corporalidad y la conciencia del cuerpo y todo eso, se necesita el ojo de un otro. Y ahí es donde entra el rol del director. El director va a saber decirte y guiarte qué sí y qué no. Pero tiene que ver mucho en la etapa de los ensayos, esto de probar, de generar una investigación. Ahora, sobre la transmisión del otro, también es esto. No a todo el mundo le va a llegar lo que estás haciendo. Entonces, el cuerpo, cuando se utiliza como expresión, a veces son simplemente detalles, son silencios en el fondo del escenario, son momentos. El cuerpo habla por sí solo. A veces el silencio es más necesario que otra cosa. Transmitir algo a través del cuerpo tiene que ver con toda esa conjunción. Porque uno no está solo en el escenario. Tiene a un otro que lo está dirigiendo, tiene un texto, tiene compañeros. A no ser que sea un unipersonal. De igual manera, hay una dirección, hay un otro. Sí, ahí es donde se termina volviendo en un lenguaje del movimiento, ¿no? Que cuando me topé con el concepto, lo tomé muy literal y me costó entender esto de que, claro, no estoy hablando, pero sí es un lenguaje. Y me hizo acordar mucho que hay muchos actores y actrices, yendo a la corporalidad, pero más que nada a la cara, que pasa eso, bueno, está triste y no tiene texto, pero es una mirada. Y vos decís, ¿cómo lo hago? O sea, justamente para esto, para que el espectador interprete que estoy triste. Sí, para hablar del lenguaje tenemos que hablar de que hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor, y que constantemente sucede eso. En el teatro, en la danza y lo de la poética, que, bueno, en este caso, un autor que a mí me encanta leerlo al respecto es Jorge Duati, es un argentino. Habla específicamente de la poiesis, que es esa relación sí o sí entre el espectador, ese otro que nos está mirando, y el artista, que es el que está mostrando. Hay un emisor que está tratando de dar un mensaje, para hablar de un lenguaje. Ahora, todo lo que tiene que ver con la gestualidad y la máscara tiene que ver con esto de la corporalidad. ¿Hasta dónde yo puedo mostrar emoción con la mirada? ¿Qué puedo mostrar con la sonrisa? ¿Qué tipo de sonrisa? ¿Qué sensaciones le genera al otro? Mi cara. Totalmente, no es lo mismo una sonrisa de una persona alegre que cuando tenés que interpretar, no sé, la sonrisa de un psicópata, por ejemplo. Claro, tal cual. Hay algo, las típicas, las caretas del teatro. Total, buen punto, sí. La máscara y el gesto también son parte de lo que es la corporalidad y lo que tiene que ver con el trabajo corporal. Todo junto, Sí. a veces es un montón. Entonces, por eso yo vuelvo a recalcar la importancia del ojo del director, porque ese ojo del director es una persona que también está pensando desde el lugar del espectador. ¿Cómo le va a llegar al otro? Sí, de ahí ¿Qué quiere que le llegue al otro? Hay muchos actrices y actores que están mal dirigidos, que vos decís, tienen un talento y que por ahí eso no se sabe cómo explotarlo, o bueno, en base a tal personaje o a tal contexto de la obra, por ejemplo. Y hablando de dirección, como postre, me interesa saber cómo todos estos que nos venís contando lo pudiste aplicar en tu nuevo proyecto, en el cual vos sos directora y yo soy actriz, y que está apoyado por Euforia Producciones, que es Intercorpus. Bueno, la mayoría de los conceptos que estuvimos hablando literalmente son de autores que vengo utilizando por lo menos y reutilizando hace más de 5 años. Pero algo que a mí me pasa principalmente en todo lo que tiene que ver con el análisis del cuerpo, la práctica del cuerpo, poner el cuerpo en práctica, el cuerpo escénico, bla, 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 bla. Me interesa esta idea de cultura que nombraste al principio sobre las huellas identitarias del cuerpo en lo que uno es, ¿no? Justamente en esto, en la identidad. Y siempre tengo ahí como esta cuestión de la huella, como algo de emociones que nos surgen a través de otras cuestiones del contexto. Entonces, Intercorpus nace como una excusa para poder hacer arte a través del dolor, a través de las emociones primarias y hacernos cargo de eso, ¿no? Entonces, Intercorpus es como un embudo de todas mis disciplinas, ¿no? Desde la fotografía, de cómo presentar estas huellas que suceden, estas
cuestiones del duelo, estas huellas que están en nuestro cuerpo a través del duelo y a partir del duelo, en distintas disciplinas artísticas. Entonces, no solamente estamos hablando de lo que uno trae como artista, sino directamente hablar sobre el dolor de cada artista. ¿Y nos puedes comentar qué es Intercorpus en sí? Porque es algo original, no es la típica obra de teatro. Así que si nos puedes explayarte en ese punto, por favor. Bueno, Intercorpus es una exposición interactiva multidisciplinaria artística que combina fotografía, teatro y escritura. Nace específicamente a través, quiero decir, de una sesión fotográfica que realizamos con 3 actrices, una sos vos, en el mes de noviembre del año 2023. Eran 12 fotos específicas que hablaban sobre la materialidad del cuerpo y específicamente formas de pensar la muerte como algo simbólico, no como algo el cese de sí, como de, tal, el claro, típico, la típica definición de muerte. De muerte, digamos. sino Sí. más algo como la caída institucional simbólica, como lo es, no sé, me rompieron el corazón, ¿no? Claro. Y a través de eso, con esos mismos ejes y con esas mismas temáticas que cada foto toca, se los di a las actrices, pues podés hablar de tu experiencia, para escribir desde sus resonancias monólogos. Entonces, todo el proyecto combina eso y se los invita al público a ser parte de la obra, en toda esta interacción. Sí, de hecho, como experiencia propia, literalmente aplicamos todo lo que vos venís hablando, porque primero está todo lo de la conciencia del cuerpo, que durante los entrenamientos, uno de los primeros fue ser consciente justamente de la respiración que vos decías hoy, y también de la manipulación del cuerpo, tanto uno mismo como con el grupo. Uh-huh. Y me gustaría que expliques un poco de qué va este ejercicio de la manipulación, porque es súper interesante, sobre todo la parte grupal del ejercicio. Primero que el ejercicio tiene alguien que es manipulado y después los manipuladores. En este caso lo hicimos entre las 3, pero se puede hacer en duplas o de manera colectiva. En los ejercicios el manipulador va a estar con los ojos cerrados. Y de a poco, sin generar como una intrusión rápida, con las manos, con el toque de las manos, como huellas, se lo empieza a guiar por el espacio. A mover de a poco, con cuidado, no de manera brusca ni rápida. Entonces, con los ojos cerrados vos podés generar una hipersensibilidad en la piel y empezás a tratar de entender sin la palabra a dónde te quiere llevar tu compañero o compañera. A dónde te está guiando, si te está pidiendo que te agaches, que camines hacia adelante, que camines hacia atrás. Principalmente lo utilizamos acá como una herramienta de registro del otro, ¿no? Sí. Por ese lado. Sí, después también me acuerdo del ejercicio de la samba, que era la plantilla de movimiento, que bueno, después lo empezamos a incorporar con el monólogo. Todo esto obviamente para el movimiento que acompañe el significado, más que nada a la hora de interpretar el monólogo, que también, tanto la parte de escritura como ya cuando lo pasamos al cuerpo, el gran interrogante era esto, cómo hacer este contenido que es bastante profundo, filosófico, se lo transmitimos al espectador, o sea, cómo hacemos para que salga interpelado. Y bueno, y acá entra justamente la visión del director, ¿no? Quiero que me cuentes cómo fue para vos lograr que nosotras como actrices, ante esta duda, lo pudiéramos hacer, o sea, cómo es también ese lado. Primero quiero aclarar algo. Yo soy autora del proyecto y directora general del proyecto. Yo la fui guiando con todo lo que tenía que ver con la escritura, con lo que tenía que ver el entrenamiento de cuerpo, con decisiones finales de todo lo que es el proyecto, pero conté con el apoyo y la ayuda de Jessica Blanco, que bueno, es la directora general de Euforia Producciones, que vino a trabajar en conjunto conmigo como directora de actrices, específicamente desde el teatro. Ella tiene experiencia como directora, tiene los conocimientos suficientes, porque no hay que olvidar de que si bien yo soy actriz, mi especialidad está con la danza. Entonces, mi parte desde la dirección tenía que ver específicamente con la letra, con guiarlas a ustedes a que puedan escribir el monólogo y que sea algo que represente en un otro un conmover, ¿no? Uh-huh. Que lo movilice de alguna otra manera. Sí. Entonces, primero la letra, después todo lo que era el entrenamiento para que ustedes generen los registros. Y en eso, en el pasaje del cuerpo, con los ejercicios de absorción y acción, ahí
entra todo lo que tiene que ver el ojo específico de Jessica. Entonces, que ustedes logren eso, también tenía que ver con prestar atención a ciertos gestos que capaz ustedes tienen naturalizados y que no saben que los hacen. A pensar como de alguna otra manera cuál es el personaje entre comillas, porque vuelvo a aclarar, los monólogos están escritos desde primera persona, narración en primera persona. Entonces, de alguna otra manera, volver a entrar a esa vulnerabilidad que ya habían entrado y que ya habían cerrado en el proceso de escritura, cuando pasó a la etapa de cuerpo, porque a todo esto el proyecto está dividido en etapas, cuando pasa a la etapa de cuerpo, era volverlas a exponer a esa vulnerabilidad y tenía que ser un poco controlada. Entonces, era todo tratar de encontrar una contención ante eso y de alguna otra manera pensar en ciertas características que tenía cada una en su monólogo. Hacia dónde llevaban ese monólogo. Y ahí empezar a construirlo, desde la actuación. Para cerrar, ¿nos querés contar la fecha, el lugar, a dónde va a ser toda la parte, el speech, digamos, publicitario de Intercorpus para que la gente lo vaya a ver? Dale. Bueno, vamos a estrenar dentro de poco, el 3 de noviembre es el estreno. Vamos a estar los domingos de noviembre a las 20 horas en Casa Baric, San Juan 3292, en la ciudad de Rosario. Así que bueno, si nos quieren seguir en nuestro Instagram es @inter.corpus. Los esperamos, obviamente. Muchísimas gracias, Milu, por sumarte a esta charlita. Espero que la hayas pasado bien. Muchas gracias a ustedes por invitarme, estoy muy contenta. Me alegro un montón y cuando quieras volver, más que bienvenida. Esto fue todo por este episodio. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima cenita posfunción. Y recuerden ver más teatro, que el arte siempre sana, refleja y nos hace reflexionar. Pues como dijo la genia de Marta Minujín, arte, arte, arte. Besos, descansen y viva la vida. Cenita posfunción. Conducción, Irina Petrisac. Guión, Irina Petrisac, Leandro Blanco. Diseño gráfico, Martina Fratini. Edición, Leandro Blanco. El podcast sobre teatro de Euforia Producciones.